Hola, ¿cómo les va? Espero que les esté yendo bien. En este video quería tratar el tema de sexo y género, que vamos a ver que son dos cuestiones distintas, pero asimismo también están muy relacionadas. Podríamos definir al sexo como la parte más biológica, es decir, ser macho o ser hembra, que particularmente la mayor importancia tendría que ver con la función que tienen a la hora de la reproducción, o sea, por decirlo de alguna manera, la hembra es la que alberga al feto o al bebé, mientras que el macho es el que alberga los espermatozoides que serán bebés en caso de llegar al ovario, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, por otro lado, el género es quizá la parte más psicológica, psicosocial, que es lo que hace que nosotros nos identifiquemos como hombre o como mujer. Este es un debate que ya está bastante en boca de todos, seguramente esté más, han hecho una serie sobre esta temática y particularmente habría que analizar el tema de las personas transgénero y cómo esto afecta a la sociedad, porque hay mucha gente que no lo acepta, lo toma como raro, cuestión que también se hizo con la homosexualidad o con todo este tipo de movimientos que verdaderamente vamos a ver de qué trata. Sin más, doy comienzo al video. Como dije antes, este es un tema de debate bastante común y retomo una frase de Arthur Schopenhauer que sostenía que son muy pocas personas las que verdaderamente piensan, sin embargo absolutamente todos quieren tener una opinión, motivo por el cual la gente sin saber se mete en estos debates igual, lo cual lleva a desinformación, por supuesto. Motivo por el cual lo que yo pretendo hacer es darles información para debatir sobre este tema. Bueno, en primer lugar les plantearía que nos pongamos en el punto de vista de alguien que está observando una discusión sobre esta temática, pero desde afuera, no metido. Particularmente está la gente que opina que los genitales no definen el género, o sea, una persona puede sentirse mujer teniendo pene y debiera existir una ley que le permita cambiar de género. Y el otro bando opinaría que los genitales sí determinan nuestro género y que los transgéneros, o sea, las personas que no se identifican, estarían padeciendo algún tipo de locura, insania o en fin algo antinatural. Lo cual en el humano, hablar de antinatural es un error. Verdaderamente no podemos hablar de nada antinatural porque si hubiese algo antinatural no podría existir. Es como hablar de algo irreal. No existe nada irreal porque todo lo que existe es real. Así que es motivo de, específicamente de la psicología, pero ya vamos a ver también que de la biología, estudiar esta cuestión de las personas que no se identifican con el sexo que en teoría deberían tener por sus genitales. Adelantándoles la verdad sobre esta discusión y sobre quién tiene la razón, les voy a decir que aquellos que tienen la razón no saben por qué tienen razón y no saben argumentar lo que están defendiendo. Mientras que, por el otro lado, los que no tienen razón quizá defienden un poco mejor sus argumentos basándose quizá en la lógica, pero sin embargo no tienen razón e incluso sus argumentos pecan de ser falaces. Son una falacia. Siempre apelan a no, tu sexo lo definen tus genitales, es biología básica. Esto es una falacia conocida como falacia de autoridad. Es decir, en vez de explicarte yo por qué tengo razón, digo, no, porque lo dijo tal. Entonces, ¿qué hacen ellos? Al no poder responder sobre estas cuestiones de por qué personas se identifican con géneros que en teoría no les corresponden, apelan a decir, lo dice la ciencia. Y voy a darles un ejemplo en el que van a notar cómo funciona esta falacia. Podría decir la mayor estupidez que se les ocurra. Podría hablar de que 2 más 2 es 5. Y dirían, es una estupidez lo que estás planteando, 2 más 2 es 4, lo sabe cualquiera. Sin embargo, sería cuestión de atribuirle esta frase a Albert Einstein para
ustedes, o al menos bastante gente, empieza a intentar darle la vuelta a esto y decir, no, pero Einstein es más inteligente que yo, así que debía tener razón. Ah, pero Einstein había planteado la teoría de la relatividad, así que todo es relativo, así que 2 más 2 entonces sí es 5. Pero toda esta vuelta la hicieron solo porque les dije que lo decía Einstein. Así funciona la falacia de autoridad. Y, les repito, la gente que opina que toda esta cuestión del género y del sexo es un error o algo antinatural, están equivocados. Podría hablarles del género como una construcción psicológica, social, cultural, que nos vamos identificando con nuestros padres, después con figuras paternas que no son nuestros padres, en la adolescencia con personajes de televisión, profesores, lo que fuese. Sin embargo, ya que aquellos que están en contra de toda la ideología de género utilizan la biología para fundamentar que esto es un error, voy a utilizar precisamente sus mismas armas. Les voy a demostrar que la biología misma dice que ellos están equivocados. Y la biología misma es la que avala toda esta cuestión del transgénero. Tenemos que identificar 4 momentos cruciales a la hora de la definición del sexo y del género. El primero siendo la anfimixis, proceso al cual se denomina la unión del espermatozoide con el óvulo, el primer trimestre, el desarrollo del embrión, feto, etc., el segundo trimestre y la pubertad. Ya vamos a ver por qué, tranquilos. Momento número 1, la anfimixis. ¿Qué ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se unen? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Como bien sabrán, genéticamente hablando, el hombre, el macho, posee cromosomas XY, mientras que la mujer, hembra, posee los cromosomas XX. La pregunta es, ¿en qué difiere el tener este cromosoma Y o no tenerlo? El gen Y lo que produce es el desarrollo de una sustancia conocida como factor determinante de testículos, lo cual produce, como podrán intuir, el desarrollo de los testículos en el caso del hombre, es decir, los genitales. En el caso de la mujer, lo que ocurre es que se generan proteínas que evitarían que surjan los genitales masculinos. Si no lo sabían, todo feto inicialmente es mujer, pero lo que ocurre es que después se activan otras sustancias que hacen que este feto, que iría en camino a ser mujer o ser hembra, se convierta en macho. Motivo por el cual los hombres tienen pezones, y no tendría sentido esto, no tiene un sentido evolutivo, natural, nada, pero es un relicto de nuestro feto femenino. Bueno, en nuestro segundo momento, en el primer trimestre del desarrollo embrionario, lo que ocurre es la activación de ciertas sustancias. En el caso del hombre, lo que se activa es la testosterona, que se traduce en otra sustancia llamada dihidrotestosterona, que lo que produce es la masculinización del cuerpo. No solo de los testículos, sino de la estructura, por así decirlo, del cuerpo masculino. Mientras que en el caso de la mujer, lo que pasaría es que estas sustancias que les había dicho que protegen contra otras sustancias que masculinizarían el cuerpo, que esto vamos a ver después de qué se trata, evitan precisamente que el feto se convierta en hombre, sino que permanezca su camino inicial de ser mujer. Sustancias conocidas como alfa-fetoproteína. Tercer momento, el segundo trimestre. Y he aquí el punto más importante, más interesante, que hace a toda esta cuestión y toda esta discusión. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el segundo trimestre? Es el cerebro el que obtiene el sexo masculino o femenino. Se podrán empezar a imaginar que podría haber fallas, es decir, un cuerpo masculino con un cerebro femenino, o lo inverso. Es importante entender
que la forma en la cual está nuestro cerebro construido, me gusta llamarlo la arquitectura del cerebro, determina la forma de pensar, de sentir, de dirigirse al mundo, determina todo. Y en hombres y mujeres difiere. Podríamos hacer un listado extenso, pero por ejemplo la forma de procesar información es distinta. La mujer procesa la información de una forma más global, toma todo, mientras que el hombre es más esto, después esto, motivo por el cual se dice que los hombres son más hábiles a la hora de, por ejemplo, las matemáticas, que es un pensamiento muy sistemático, mientras que la mujer tiene más habilidades del lenguaje. El hombre tiene más habilidades visoespaciales, es decir, que se guía más por la visión. Esto incluso determina la sexualidad, lo que en cada sexo encuentra atrayente. Se imaginarán, el hombre es mucho más superficial, por esto que les hablaba, que el cerebro depende más de lo que ve, mientras que a la mujer pareciera importarle otras cosas más como el estatus social o cosas más que quizá podríamos encontrar como rebuscadas, pero las mujeres entenderán mejor. Así que verdaderamente nuestro cerebro y cómo está la arquitectura de nuestro cerebro determina lo que somos. Y como estábamos anticipando, ¿qué ocurriría si un cuerpo posee genitales de un sexo, pero posee el cerebro del otro? Y he aquí lo que ocurre en los casos de transexualidad. Es decir, tendríamos un hombre atrapado en un cuerpo de hembra, o, como sería lo inverso, una mujer atrapada en un cuerpo de macho, es decir, una mujer que tiene pene. Vamos a explicar biológicamente esto, como habíamos prometido. ¿Qué ocurre en el segundo trimestre? La testosterona, en el caso del feto XY, produce otra sustancia conocida como estrógeno. Es el estrógeno el encargado de hacer del cerebro un cerebro masculino. Como se podrán imaginar, esto puede fallar. ¿Por qué puede fallar? Principalmente por la presencia de opioides, en castellano, por el estrés de la madre. Se realizaron investigaciones que quizá ustedes encuentren controversiales. De hecho, los que hacen estas investigaciones dicen no hay que saltar a conclusiones y decir ya descubrimos por qué surge la homosexualidad. Pero las mujeres que tenían hijos durante la Segunda Guerra Mundial hicieron una seguidilla de estos hijos y la gran mayoría resultaron ser homosexuales. La teoría sería precisamente que en estos casos estaríamos hablando de mujeres atrapadas en cuerpos de machos. Por otro lado, ya hemos hablado de que el feto XX, el feto mujer, está cubierto por esta alfa-fetoproteína, que lo que evitaría es que el estrógeno de la madre, porque cuando hablé de estrógenos, recuerdan, masculiniza el cerebro, pero saben bien que la mujer posee estrógenos por cuenta propia. Así que verdaderamente el niño tiene, este feto mujer, tiene que estar cubierto del estrógeno, de la madre. Y como se imaginarán, esto puede fallar. Puede fallar por dos motivos. O porque la barrera esté muy débil, falle algo, o por el contrario, porque la mujer tenga demasiado estrógeno. Lo cual esto produciría que se masculinice el cerebro de la mujer, pero su cuerpo no. Motivo por el cual tendríamos la explicación de una mujer atrapada en un cuerpo de macho. Cuarto y último momento, la pubertad. Si bien por ahí les había cerrado toda esta teoría que habíamos planteado del desarrollo del feto, es importante decir que hay casos en los que es necesario llegar a la pubertad para que se desarrolle finalmente la cuestión de la sexualidad y del género. Existen casos también en los que el cuerpo no es masculinizado, pero el cerebro sí. Esto se produciría por un mal funcionamiento de la dihidrotestosterona. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con esto? En la pubertad se solucionaría esta cuestión. ¿De qué forma?
A partir de la espermatogénesis, es decir, el desarrollo de espermatozoides desde los testículos, en el caso del hombre, se produce testosterona. Esto explicaría también por qué los deseos sexuales surgen solo en la pubertad y no antes. Esta testosterona que surge a partir de la producción de espermatozoides se convertiría en dihidrotestosterona y solucionaría aquello que en su momento no se produjo del todo bien, que es la masculinización del cuerpo, sí teniendo en su lugar el cerebro masculino que le correspondería a un ser con cromosomas XY. Esto es el caso particular de niños de República Dominicana llamados guebedoses. Puede buscarse tranquilamente en internet, y lo que ocurre es que estos niños poseen un sistema genital diverso. Sus testículos no descendieron, motivo por el cual parecieran ser mujeres. Sin embargo, cuando llegan a la pubertad descienden. Inclusive se plantean casos que estas niñas, comillas, comillas, se nota mucho que no se identifican con ser niñas. Explican casos que desde siempre quería jugar a la pelota con los nenes, siendo ella una nena. Motivo por el cual esto nos lleva a ese planteo que se escucha de que, ay, pero es un niño, ¿cómo va a saber definir sobre su sexualidad? Verdaderamente en estos casos se nota desde siempre. El niño lo sabe porque el niño lo vive. Tenemos que diferenciar entre sujeto de conocimiento y objeto de conocimiento. Por ejemplo, ustedes al escucharme, al verme, me toman a mí como objeto de conocimiento. Me ven. Mientras que ustedes son sujeto de conocimiento. Son los que ven. Es así que en el caso de la sexualidad y del género no debemos pecar de tomar al sujeto como objeto, porque eso sería su sexo, sino también tener en consideración a el sujeto que hay detrás de ese objeto, es decir, cómo se percibe esta persona. Motivo por el cual debe ser respetado, y en estos casos en particular, por más que los padres quieran decir, no, mi hijo no va a ser transexual, no lo voy a permitir, lo voy a criar como una mujer, suponiendo en este caso de los guebedoses, la biología siempre termina ganando. Inclusive en casos de niños que han sido castrados por error durante la circuncisión, que se les intentó criar como mujeres, empezaban a desarrollar severísimos trastornos psicológicos que solo se solucionaron cuando les empezaron a contar que son hombres, pero que los habían castrado y que los criaron como mujer para que no sufriese esta castración. Y solo así solucionaban estos problemas psicológicos. Obviamente que albergaban un odio terrible por habérselo ocultado y por el que los haya castrado, pero terminaban solucionando sus problemas psicológicos porque entendían por qué. Entendían que estaban en un cuerpo que no les correspondía, porque les habían intentado forzar un género, pero ellos sabían que no correspondían con este género. Es así que, en definitiva, les terminé de explicar esta cuestión de sexo y de género, y debemos intentar respetar estas cuestiones. Por más que no nos entre en la cabeza, por más que no lo podamos concebir, porque la gran mayoría de las personas que estén viendo esto condice su sexo con el género, pero esto no significa que debamos forzar a otras personas a que esto sea así. Y más sabiendo que hay cuestiones biológicas que nadie decidió que fuesen así, y que no se trata de que están mal o que están enfermos. No, sencillamente son distintos, son diferentes. No se cumplen las reglas que estamos acostumbrados a ver, lo cual no significa que sean antinaturales o sean raros o lo que fuere. Así que el mensaje final de este video, en conclusión, es que espero que les haya servido esta explicación que hice sobre el sexo y el género,
y que si se topan con una persona así o incluso les toca un hijo, nieto, sobrino, lo que fuere, que tengan en cuenta este video y lo que aprendieron. Sin más, me despido. Hasta la próxima.